Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el día de ayer se llevó a cabo una edición más de las Lunas del Auditorio, ahí en el Coloso de Reforma, en el Auditorio Nacional. Lluvia de luminarias, se dieron cita exactamente para poder ser reconocidos por este de los premios pues más plurales, más equitativos que existen dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, por la alfombra roja desfilaron muchísimos famosos, uno de ellos Ninel Conde, que se le está queriendo ya relacionar de manera sentimental con Maluma. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo Ninel Conde y qué pasó también en esta alfombra roja? Chequen esto. Una lluvia de estrellas fue la que se dio cita a la 16ª edición de las Lunas del Auditorio, que galardona la excelencia de los artistas que se expresan en espectáculos en vivo. Por la alfombra roja desfilaron celebridades como Ninel Conde, quien negó que quiera relación con Maluma solo porque le mandó emojis coquetos al cantante a sus redes sociales. El chamaco pues no está feo y dije, está bonita la foto, gracias, ay, la voy enamorada, no, espérense, no. Maribel Guardia reveló su secreto para lucir figura espectacular como la de ella. Tengo un pantalón que si no me cierra, dieta, pero sí, se queda medio apretadito, pero cierra bien. Y tiene que cerrar ese pantalón y es como mi guía de mi peso. Calibre 50 lamentó que dentro del mundo grupero no haya tanta unión como la que existe entre los reggaetoneros. Creo que la parte del reggaetón lo ha sabido manejar bien. En algún momento creo que también nosotros iremos a evolucionar, iremos a abrir un poquito la mente y podamos hacer algo, y sin duda alguna va a ser algo grande. Horacio Palencia dio su opinión sobre la nominación de Maribel Guardia en los Grammy Latinos en el género de regional mexicano. Si la nominaron fue porque su disco ha estar bueno, y ahora que me dices, soy muy crítico, lo voy a bajar y lo voy a escuchar. Angélica María dijo sentirse honrada de haberse presentado en el lunario del Auditorio Nacional. Padrísimo, divino, el público maravilloso conmigo. Ay, sí, feliz de veras. Carlos Rivera se mostró emocionado de compartir el escenario con Lila Downs. Voy a cantar con Lila Downs, vamos a hacer una canción que yo escribí en folclore. Nos acompañan 50 danzantes del carnaval de mi tierra, de Tlaxcala, así que bueno, hoy unimos Oaxaca con Tlaxcala para el mundo, ¿no? Con mucho amor. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y continúa con más información, pues que ya como lo estamos viendo, muchísimas fueron las personalidades que llegaron y arribaron y por supuesto desfilaron por la alfombra roja. Y una de ellas también fue Alejandra Ábalos, a quien le da muchísimo gusto que Luis Miguel regrese a la escena musical. Y es que Luis Miguel y Alejandra Ábalos sostuvieron una tórrida relación hace muchísimos años. Después de tanto tiempo, Alejandra Ábalos decidió destapar esta situación y vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo. Chequen esto. Durante la alfombra roja de los premios de las Lunas del Auditorio, los famosos dieron mucho de qué hablar, como en el caso de Alejandra Ábalos, quien dijo le da gusto el regreso de Luis Miguel al mundo de la música. Me encanta, qué bueno que decidió otra vez un disco con canciones mexicanas, con arreglos espectaculares. Él se ve maduro, se ve bien, se ve maravilloso. Natalia Telles dijo cómo se encuentra Andrea Legarreta tras el asalto que sufrió en su domicilio. Andrea está bien, obviamente no es nada agradable lo que pasó, es de miedo. Yo supongo que siente mucho temor, más que cómo se siente ella, pues yo puedo decir que pues, nos sentimos tristes todos como mexicanos. María León aclaró que no es bisexual solo porque en una entrevista dijo que le gustaría ser pareja de Beyoncé. En mi caso, si a la gente le gustaría saber, no soy bisexual, tengo una pareja que amo, pero tengo una admiración profunda por las mujeres luchonas, por las mujeres que convierten su dolor en arte. Livia Brito llegó en compañía de su novio Said. Sí, estamos muy enamorados, muy. Hay que ser felices siempre hay que ser felices. ¿Verdad, bebé? Sí, mi amor. Adrián Uribe no quiso opinar sobre los problemas legales que enfrenta su ex Marjorie de Sousa con Julián Gil. Yo creo que es un tema muy delicado que no me gustaría opinar al respecto porque pues hay un bebé de por medio. No es justo para nadie estar involucrado en una situación así. Ojalá que pase pronto y ojalá que sea por el bien de los dos, bueno, y de los tres, ¿no? Y Ana Brenda Contreras dijo que aunque está muy enamorada de Iván Sánchez, aún no piensan en ser papás. Yo siempre he tenido un instinto maternal, pero también tengo una gran responsabilidad como ser humano y como mujer, y pues yo no voy a tener hijos hasta que no tenga el tiempo para dedicarme a cuidarlos, a ser responsable y a criarlos como yo considero. Pero instinto maternal siempre lo he tenido. Me encantan los niños. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continuamos con más información del mundo de los famosos. Se volvió tendencia también mucho de lo que dijo Diego Luna y por supuesto también Kuno Becker en las redes sociales. ¿Quién sabe exactamente qué dijeron y qué prepararon? Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, pícaras revelaciones las que hizo Diego Luna durante el Festival Internacional de Cine de Morelia al contar una anécdota que vivió durante la cinta Y tu mamá también, mientras le fue puesto un condón para filmar una de sus escenas con Gael García. Hay una escena en las regaderas donde nos estamos bañando y nos empezamos a dar de toallazos, que de repente yo veo que el chivo tiene la cámara así, el chivo Lubeski, y de repente baja la cámara y se está, pero meando de risa. Y yo así de qué falta de respeto, güey, estábamos haciendo la escena. Y cuando veo todos me están viendo, así como ustedes ahorita, así de ¿qué hace este idiota? Pues volteo y se había llenado de agua el condón. Y era gigante. Kuno Becker ha sido fuertemente criticado luego de aparecer en la sección de cocina del chef James del programa Un Nuevo Día, pues se dice el actor iba con varias copas de más. Está reduciendo está reduciendo el rating. La gente está muy pendiente de esto. De esta cocina, por supuesto. Seguro ya le cambiaron. Sergio Rochín, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Sinaloa, acudió a la Oficialía Mayor para solicitar que sean canceladas las presentaciones de Alfredo Ríos, el Commander, y de Remy Valenzuela en la Expo Feria Canaco, por considerar que su música hace apología al delito y que van en contra de los valores más elementales de la convivencia humana. Laura León participará en el segundo Festival Internacional del Día de Muertos en Tláhuac el próximo 30 de octubre, en donde además se llevará un evento altruista para ayudar a los habitantes de dicha demarcación que perdieron sus casas durante el terremoto del 19 de septiembre. Vamos a celebrar el Día de Muertos y vamos a celebrar todos tesoritos porque vamos a lograr hacer muchas cosas importantes. 21 Noticias, Berenice Ortiz.